Nuevamente volvemos a encontrarnos mediante la palabra de Dios. Qué privilegio el hecho de poder estar juntos y poder estudiar, investigar la palabra de Dios mediante estas lecciones de escuela sabática que indudablemente nos hacen crecer. Imagina tú que cuando terminemos esta lección habremos terminado el año y pasaron sobre nosotros 4 folletos de escuela sabática estudiando. Eso es bárbaro. La fortaleza que nos da el hecho de estar unidos a través de las Sagradas Escrituras es algo que no podemos cambiar. Y es algo que nos distingue, ¿eh? Es algo que nos distingue. Bueno, esta semana es fantástica. Porque ¿quién no conoce a estos dos gigantes de la fe? Tanto de Josué y de Caleb. Dos personajes impresionantes. El versículo de memoria, tomado de allí de Efesios, dice: acuérdense de su dirigente que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Fueron dirigentes, fueron líderes, fueron los que abrieron el camino, fueron los que conquistaron los sueños de Dios. Y eso es un desafío para cada líder. Te incluye a ti dentro de las actividades de la iglesia, me incluye también a mí, el líder que debo ser, los líderes que debemos ser. Bueno, aquí tenemos a estos dos líderes, de los cuales disfrutamos del estudio y disfrutamos de la personalidad de estos líderes que nos pueden ayudar a modelar nuestro liderazgo. No podemos quedarnos impasibles con nuestros defectos sin permitirle a Dios que desarrolle en nosotros las cualidades de un liderazgo que tiene como objetivo, hermana, tiene como objetivo guiar a la iglesia. Entonces, no tenemos excusas para mantenernos en los fracasos o mantenernos en la mediocridad. Aquí hay ejemplos dignos de ser imitados. Caleb y Josué. Gracias a la revelación, gracias a la palabra de Dios, podemos hablar en realidad un poco de cada uno de ellos, que es lo que ha hecho la lección. Ha tomado porciones, observen que
Estas porciones están contenidas en el Pentateuco, los primeros 5 libros, y Josué. O sea que nosotros allí, con estos libros, se puede armar todo el contenido de estos dos gigantes de la fe, en primer lugar, tenemos el caso de Josué, allí en Josué y Caleb, el caso de la orden, capítulo 13, la orden de enviar, allí Moisés envía 12 reconocedores del territorio, le decimos espías, en hebreo es los andadores, los que van recorriendo el lugar para reconocerlos. Bueno, allí en la lección, en la parte del domingo, es interesante, se nombra a los 12, y la verdad que uno no memoriza a los 12, pero sí nos damos cuenta de que de esos 12 hay 2 que no son conocidos, porque al regreso, ellos tienen que dar el informe y se encuentran con que 10 de ellos, dejando de lado a Caleb y a Josué, dieron un informe negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos el informe negativo. El informe negativo de ellos dice que, bueno, habita, y nosotros parecíamos como langostas, las ciudades estaban amuralladas, eran altas y la verdad que no podremos hacer mucho. Decepcionante ese tipo de informe ante la multitud y ante Moisés, cuando se estaban preparando para ir a tomar a Canaán. Fue desmoralizante totalmente, por lo que ocurrió. Y decían el uno al otro, en el 14:4 de Números: designemos un capitán y nos volvamos a Egipto. Preferían volver a Egipto. Preferían ser esclavos a tomar la tierra prometida por Dios. Porque de alguna manera los amedrentó lo que tenían que hacer, pero se estaban olvidando de que era Dios el que los va a sacar. Se habían olvidado de que Dios había actuado en Egipto. ¿Qué les pasó? Dios actuó en Egipto, Dios actuó en el Mar Rojo. Ven todos esos milagros y no son capaces de reflexionar que esta conquista va a ser un milagro de parte de Dios. No les dio la fe, no llegaron a esa fe, o se olvidaron de lo que Dios dijo, evidentemente. No entendieron lo que Dios hizo por ellos, evidentemente. Solo 2 son los que se exponen a hablar positivamente.
el caso de, de Caleb, donde él dice, si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, 14:8. Y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¡Qué fe! Los comeremos como pan. ¿Vieron la expresión pan comido? ¿Es pan comido? Salió de acá. Ahí tienen el origen de la expresión como pan comido. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová y no temáis. Entonces, él tenía claro cómo se iba a realizar la conquista. Dios está a nuestro lado. Ellos no tienen amparo. No tenían ningún amparo. Porque el amparo era Jehová y Jehová estaba de parte de Israel. Y lamentablemente el informe negativo tuvo consecuencias desastrosas dentro del pueblo de Israel, que se sintió desfallecer y retirarse de la escena de la conquista. Entonces hay que volver a establecer un diálogo con Jehová, con Dios, sobre el tema de qué hacemos ahora para que Dios pueda solucionar esta situación. Entonces, dice la Biblia allí, seguimos en número 14:24. Este sí es un lindo texto para señalarlo en la Biblia. 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Estas son las palabras de Dios para Caleb. Lo que me llama la atención es el hecho que dice, en él hubo otro espíritu. O sea que mientras en los 10 y el resto del pueblo hubo un espíritu de temor, un espíritu de cobardía, un espíritu amedrentado, un espíritu abatido, en él hay otro espíritu, que es el espíritu de decir, no, vamos a conquistar. Yo creo que aquí se está hablando de que el Espíritu Santo es el que está morando en el interior de Caleb. Caleb tiene al Espíritu Santo. Y Caleb tiene el valor de enfrentar las órdenes, tomar las órdenes de Dios y hacerlas cumplir. Luego allí aparece el Caleb, vamos al número
estamos en número 14, y ellos luego, Caleb va, cuando se produce la conquista, voy a ir al libro de Josué, cuando se produce el reparto, estoy en Josué 14, verso 1. Acompáñame en la lectura, vamos a ver algunas cosas. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán. Josué 14:1. Lo cual les repartieron en primer lugar, sacerdote Eleazar. Nosotros por lo general cuando hablamos lo hacemos demasiado rápido y decimos que los dos que entraron de la generación fueron Caleb y Josué, pero resulta que también entró el sacerdote Eleazar, hijo de Aarón. Ahora, tanto Moisés como Aarón, por problemas de pecado, no entraron en la tierra prometida de Canaán. Ahora, el hijo de Aarón, el sacerdote, sí entra. Tenía que entrar un sacerdote. No podían quedarse sin sacerdote, porque ¿quién iba a oficiar en Silo luego el tabernáculo? Entonces este también entró y no fue parte de los que debía morir. Hay 3. Entonces el sacerdote Eleazar, junto con Josué, el segundo, al cual le cabía entrar, van a repartir la tierra. Entonces, y los hijos de Judá vinieron, dice el verso 6 ahora, sigan con el 6, y dijo, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, acá tenemos al tercero, hijo de Genofonte, para pedir tierra. Entonces tenemos a los que adjudican la tierra, los que adjudican la tierra, el reparto de la tierra, son el sacerdote Eleazar y Josué, que no, es el que nos mantiene en el libro, el comandante, el jefe del ejército de Israel. Luego, el primero en recibir, ustedes notan acá, uno de los primeros en recibir es Caleb, que junto con Josué se habían ido a la expedición y volvieron y tuvieron el informe positivo. El informe positivo. Y a él le tocó recibir allí, él pidió la herencia de Hebrón, una parte montañosa, y dice, dame la parte de la montaña, y ya a esta edad tenía 85 años. Ahora estábamos hablando de los líderes de la iglesia. En la iglesia
no hay jubilación. Sí, lo hay en el parte del Estado para los trabajadores, luego de tantos años, pero en la iglesia no. Es hermoso cuando la iglesia puede formar un equipo de líderes en los cuales están presentes los jóvenes y están presentes también la gente adulta, entre una combinación entre la fuerza de la juventud y la maduración y la sabiduría de una persona adulta, grande, 85 años, y tengo la fuerza como antes. Es que Dios hace la diferencia hasta en estos aspectos que tienen que ver con la expectativa eh, de vida. Aún el Señor en la edad ya madura, en la edad madura, si tenemos fe, nos sigue usando en la medida de nuestras posibilidades, pero podemos seguir trabajando, podemos seguir dando ejemplos, podemos ayudar. Y este es el caso de José. A vos lo que te llama, a mí lo que me llama la atención es la edad que tiene, pero las ganas que tiene de trabajar, y se pide un lugar que es bastante complicado, irse al... Hebrón está al sur, forma el límite sur justo con Egipto. O sea, Hebrón es el primer lugar que observaría cuando los egipcios suben para entrar en el territorio. Y había que colocar una excelente ciudad y una excelente guarnición que cuidara y velara por la línea sur de el pueblo de Israel. Y en este caso, él pide ese lugar y el límite que corresponde a ese lugar. Ahora, ustedes recuerdan que dice que Dios le había dicho que la tierra sería para él y sus descendientes. Bueno, nos dice que aquí el relato que en el capítulo 15, versos 16 y 19, la hija de Caleb, Acsa, se casa con Otoniel, que eran familiares, de alguna manera se mantuvo el clan, formando uno solo en la unión matrimonial. Y es interesante que el padre le entrega territorio a la hija para que ellos también puedan conquistar, guardar, hacer prosperar, y le hace un pedido: necesita aguas de arriba y de abajo. Entonces el padre le concede un territorio donde de alguna manera había afluentes hídricos, había algún tipo de río, algún tipo de fuentes naturales que les permitía tener
cubierto el territorio del norte hasta el sur y poder aprovechar el agua para cultivar el lugar, porque es un lugar seco. Entonces, si tenés dos masas de agua, podés realizar una canalización y podés hacer productivo el lugar. En este caso estamos hablando no solo de una conquista, sino también de una transformación de ciertos lugares ecológicos para que se vuelvan productivos para el pueblo de Dios. O sea, Caleb no elige el lugar mejor, elige el lugar más agreste y una montaña, porque él quiere luchar, quiere conquistar lo difícil. ¿Y por qué esto? Porque sabe que Dios está con él. De esa manera sencilla. Por eso que el folleto nos dice, recuerden en Lucas 18 la viuda inoportuna que iba y exigía. Bueno, aquí también tenemos el caso de el caso de Caleb y el caso de la hija de Caleb, como ellos pidieron tener un lugar para la conquista. Bueno, vamos a pasar a Josué. Un héroe humilde, Josué. Josué había aprendido por detrás de Moisés. Moisés lo elige, lo tiene y lo va preparando. Y él humildemente por detrás. Lo lleva allí al monte a encontrarse. Él tiene esa experiencia. Luego tiene una actividad muy importante cuando hubo un ataque de los amalecitas. Entonces Moisés le dijo rápidamente, fórmate un ejército y deténlo. Y Josué, de manera rápida, se ve que era no solo rápido, era capaz. Y ya mostraba habilidades de organización militar. Formó un ejército rápido y contuvo el avance de los amalecitas y los pudo, de alguna manera los pudo eliminar y sacarlos de allí. Y este hombre se va formando lentamente, va creciendo a los pies de Moisés, hasta que cuando llega el momento en que Moisés va a fallecer, se le da la orden que ahora le diga a Josué que lo vaya formando, porque Josué va a ser el que va a liderar el pueblo. Por eso tú tienes que leer el último capítulo de Deuteronomio, te hace enganche con el primer capítulo de Josué. Ahí tienen la historia de cuando se va Moisés y ahora entra Josué. Ahora Josué va adelante.
Ahora Él es el líder. Y el folleto nos ayuda, la guía nos ayuda a ver a este personaje fantástico en la historia del pueblo de Dios, lo que significó para la conquista, para mantener el perfil alto de la vida espiritual. Y ellos luego, capítulo 19 de Josué, tenemos aquí 19 al 50. Entonces dice allí que él fue el último en recibir un pedazo de territorio, Josué. Él esperó a que todos reciban y después algo quedó para él. Estamos en 19:49, dice: después de que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Y él mismo pidió una ciudad en Efraín, Timnat Sera, una ciudad en Efraín, una ciudad que estaba derruida, pero que él la reedificó y habitó en ella. Debe ser una ciudad pequeña, pero suficiente para él. Y lo más importante es que la ciudad, él tuvo en cuenta, le importó, le interesó que la ciudad estuviera cerca de Silo, porque en Silo se había levantado el tabernáculo y él quería estar cerca del tabernáculo. Cuando él pidió un pedazo de tierra, ¿qué es un pedazo de tierra? Humilde, pero cerca del tabernáculo. Él quería sentirse cerca del tabernáculo, sabía lo que significaba el tabernáculo. Él quería estar en las inmediaciones del santuario, lo que demuestra qué prioridades tenía y cómo él buscaba primeramente el reino de Dios y las demás cosas añadidas en este asunto. Dice que en el caso del jueves hay una dice: por ello debemos decidir cada momento vivir de acuerdo con el Espíritu, cuando termina el día jueves. Y este hombre vivía con el Espíritu, y esto le ayudaba a interesarse por las cosas espirituales antes que por las cosas materiales. Las cosas materiales tienen que venir por añadidura. Bueno, hemos visto a estos dos gigantes. Creo que puede decirse más. Ustedes pueden encontrar más versos, pueden elaborar de alguna manera otras cuestiones que puedan interesarles, pero no dejan de ser para nosotros un ejemplo en nuestro humilde liderazgo que realizamos delante de Dios, y lo queremos hacer con la misma fe de esta gente que
se colocó en manos de Dios para realizar la conquista, como nosotros nos colocamos en manos de Dios para dirigirnos y dirigir a la iglesia a la conquista de la Canaán celestial. Que así sea. Amén. Que Dios te bendiga.